Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para terminar con la clase que tuvimos ayer, voy a terminar de mostrarles en este video lo que nos faltó en el do file y esos comandos yo los voy a usar nuevamente para que los veamos en vivo y en directo en el, en el laboratorio de taller, del taller de transversal, ¿ok? Entonces me voy a ir a la carpeta de directorio que yo había creado para esta sesión. Ok, aquí está. Y lo que voy a hacer es abrir mi do file. Ustedes deberían hacerle doble clic. Si se dan cuenta, me apareció un cuaderno con un lapicito muy pequeño. A quienes tengan dificultades de ver esto, yo les pido que amplíen la resolución de su computador y el tamaño de los iconos, pero yo logro visualizar que es un cuaderno con un, con un lápiz. Entonces lo voy a abrir. Yo puse abrir con y no le hice doble clic directamente porque yo tengo dos stata y el stata por defecto que abre es el 14, que tiene otras opciones y que no conversa muy bien con el 12, que es el que tiene en general la gente, igual que el 13. Así que voy a ir y voy a abrir con mi versión 12. Y ahí se abrió. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer, ¿cierto? Es ampliar aquí un poquito esto para que se vea mejor. Para quienes no les aparecen estas ventanas, yo les sugiero que en Windows o ventana seleccionen las ventanas que quieren tener activas. Entonces lo que voy a hacer es marcar desde la línea 1 hasta la última tabla que vimos, que creo que fue una tabla, el comando table, ¿cierto? Voy a partir desde el comando table porque tabulate creo que lo vimos y lo vamos a ver mucho, mucho. Así que le voy a poner do. Y está corriendo. Voy a cerrar acá porque esto fue parte de esta ejecución de comando. Y me voy a ir a el comando table. Voy a tomar esto más acá. Table entonces es distinto de tabulate. Tabulate se abrevia tab y table se escribe así de esta forma, table. Y lo que voy a hacer es ejecutarlo para que veamos cómo anda con una variable de tipo categórica, como foreign, que tiene dos categorías. Y lo que hace es básicamente hacerme una descriptiva de las frecuencias absolutas. Después voy a hacer de otra categórica que tiene 5 categorías. También lo hace y cuando le pido la opción row me va a dar la suma de las filas. Habíamos dicho en clases que este comando es útil para describir variables de tipo cuantitativa en variables categóricas. Este es el caso de la siguiente línea de comando, la línea de comando 53, donde tengo table de las reparaciones, que sabemos que son 5, y lo que le pido como opción, porque viene después de una coma, una concatenación, por eso lleva una C, de n de MPG, o sea, el número de millaje, el promedio de millaje, desviación estándar de millaje y mediana de millaje. Así que lo voy a marcar y le voy a poner tú. Y aquí lo que veo efectivamente es cuántos autos tengo por categoría de reparación, el promedio por categoría de reparación y otros parámetros descriptivos. En esta otra línea de sintaxis tengo dos variables de tipo categórica, foreign y reparaciones. Y acá lo que yo le estoy pidiendo es el promedio de millaje en un formato determinado, un formato fijo, por eso lleva la letra F al final, y que tiene 9 caracteres y 2 decimales. Y que está centrado
que tiene que estar centrado y además le pido totales de filas y de columnas. Lo voy a ejecutar. Y aquí lo que me aparece, ¿cierto? Por una parte es foreign, que es la primera variable que tengo acá, y después reparaciones. Cruza esa información y lo que te está diciendo es el promedio de kilómetros recorridos según reparaciones para cada categoría de tipo de auto, doméstico o extranjero. Y en el total también tengo los valores de promedio de kilometraje o millaje. Podemos ver que en la categoría de autos con 1 y 2 reparaciones para tipo de auto extranjero no tenemos valores y es básicamente porque no tenemos autos con esas características. Nos damos cuenta que los autos extranjeros en promedio tienen más, cierto kilometraje recorrido en la medida que tengo mayor número de reparaciones. Esta tendencia se ve al alza y se ve bastante bien. En el caso de los autos domésticos es donde vemos esta U, esta especie como de J acostada, ¿cierto? Donde partimos con un valor de 21, después bajamos más y luego subimos a 32. No es una relación lineal entre, ¿cierto? El número de reparaciones y el millaje recorrido para este tipo de auto. Esa relación lineal sí la podemos visualizar con mayor claridad en un tipo de auto extranjero. Eso es un dato importante porque nos estamos dando cuenta que la relación entre dos variables puede variar según el tipo de auto, según el estrato de auto. Eso más adelante le van a llamar modificación de efecto. ¿Ok? Bueno, otro tipo de tablas que se utiliza mucho y en general las que más se utiliza es tabulate y tabstat, es el comando tabstat para describir variables de tipo cuantitativa en categorías también o quizás no en categorías de otra variable categórica. Lo que vamos a hacer acá entonces es ejecutar el comando tabstat para ver que la variable cuantitativa millaje, ¿cierto?, sea descrita por distintas cosas. Y aquí dice stats. Sea descrita en cuanto al n, al promedio, la desviación estándar, la mediana. Le vamos a pedir lo mismo que lo habíamos pedido anteriormente. Y con by lo que vamos a hacer es estratificar por el número de reparaciones. Entonces lo marcamos y lo vamos a correr. Y aquí obtenemos lo mismo. Por lo mismo podemos concluir que table y tabstat son comandos que son complementarios. Son comandos que pueden, ¿cierto?, entregar la misma información. La entregan de manera distinta en cuanto a formato, pero su contenido es exactamente el mismo. Nos damos cuenta entonces que tabstat, todo lo que viene después de la coma es opcional. By es opcional, stat es opcional. Acá lo que yo voy a hacer siguiente en la línea 57 es pedir dos variables de tipo cuantitativa, que es algo que no puedo hacer con table. Es decir, entregar la información para millaje y longitud según reparación. ¿Ok? Y hay algo interesante porque aquí al final del comando aparece otro argumento que también es opcional porque está después de la coma y este argumento dice call y entre paréntesis stat. Yo puedo elegir que la estadística aparezca como columna. Aquí se fijan, n es una estadística, promedio es una estadística, SD es una estadística, mediana es una estadística. Puede aparecer como columnas o puedo elegir que las variables aparezcan como columnas. Lo que voy a hacer entonces es copiar este comando completo, lo voy a anotar acá abajo y voy a poner var adentro. Únicamente con el objetivo de que ustedes visualicen cómo sale distinta la tabla. Entonces lo que tengo acá
en lugar de los estadísticos, son las variables como columnas y como fila en cada celda grande voy a tener el n, el promedio, la desviación estándar y la mediana. ¿Ok? Esta línea de sintaxis que agregué no va a aparecer en su do file. Lo ideal es que ustedes la tecleen para que también se vayan adaptando a ir escribiendo. El siguiente comando, que es el de la línea 59, lo que tiene es una condición. Cuando yo utilizo el argumento if, ¿cierto? Que también lo habíamos utilizado durante la clase. If lo que pone es una condición. Y las condiciones no son opciones. Por lo mismo, siempre van antes de cualquier coma. Y, como les había dicho, ocupamos el doble es igual cuando tenemos una condición. If foreign igual 1. Acá entonces lo que le vamos a pedir es la estadística descriptiva para, ¿cierto?, MPG y longitud, pero específicamente del tipo de auto extranjero, según número de reparaciones. ¿Ok? Volviendo a las tablas de Tabulate, que sirven para tener información sobre frecuencias absolutas y relativas de una variable de tipo categórica, Tabulate también me sirve para cruzar dos variables de tipo categórica, como foreign y el número de reparaciones, que tiene 5 categorías. Lo que yo voy a hacer es correr esto y mostrarles cómo sale. Esta es la tabla más simple, pero yo tengo otras opciones que me permiten obtener información más rica, como por ejemplo row. Cuando yo pongo row, lo que le estoy pidiendo a Tabulate específicamente es que me dé el total de frecuencias relativas por fila. Si se fijan, del 100% de domésticos, un 4%, que son 2 autos, tenía una reparación. Un 16%, que son 8 autos, tenía, ¿cierto?, 2 reparaciones. Y así sucesivamente según tipo de auto. Una tabla bivariada donde uno puede cruzar información sobre dos variables. Acá, si tú te fijas, si doméstico es un 100%, lo que ustedes están evaluando es la prevalencia de alguna forma, ¿cierto? Una proporción del número de reparaciones según categoría de auto. Yo puedo comparar que el 4% tenía una reparación en el mundo doméstico versus un 0% en el mundo de autos extranjeros. Cuando yo tengo este tipo de análisis versus este otro, donde mi opción utilizada es call y por lo tanto mis columnas representan un 100%, yo estoy hablando de cosas distintas. Lo que estoy diciendo acá es, por ejemplo, ¿cierto?, la prevalencia de autos domésticos o de autos extranjeros en distintas categorías de reparación. Lo que yo comparo aquí, por ejemplo, los autos que tenían una reparación versus los autos que tenían 2 reparaciones, es la prevalencia de autos domésticos. Un 100% fue doméstico y un 100% fue doméstico en ambas categorías. Pero esta prevalencia de domésticos fue disminuyendo en la medida que yo avanzo en mis categorías de reparación. O puedo comparar la otra, los autos extranjeros, que aumentan su prevalencia en la medida que tengo más reparaciones. ¿Sí? Esto nos hace pensar, ¿cierto? Cuando reportamos una tabla, reportamos toda esta información, pero nosotros en una prosa tenemos que escribir no la misma información de la tabla, sino que resaltar cosas especiales. Acá yo puedo resaltar la prevalencia de autos domésticos o la prevalencia de autos extranjeros. Todo depende de mi pregunta de investigación. Cuando usted reporta una prevalencia de diabetes, no reporta la prevalencia de no diabetes. ¿Se entiende? A eso me refiero con que
La descripción va de la mano de la pregunta de investigación. También tengo para Tabulate otra opción que es Cell. Y Cell lo que hace es entregarte frecuencias relativas, pero respecto al total. Aquí lo que vemos es que los autos domésticos con una reparación representan un 3% del total de autos. Finalmente tenemos dos opciones que vamos a utilizar mucho en el futuro, que es Chi2 y Exact. La primera es el test de Chi cuadrado y el segundo es el test de Fisher. Por la estadística que ustedes habrán aprendido en el primer ciclo, podrán decir que, bueno, el test de chi cuadrado me sirve para ver si hay independencia entre dos variables de tipo categórica, donde se deben cumplir ciertos supuestos estadísticos, como por ejemplo que el número de valores observados en una celda particular, perdón, el número esperado de valores en una celda particular tiene que ser mayor a 5. Yo acá lo que tengo, ¿cierto? Son ceros, en algunas de estas categorías tengo un 3, pero estos son observados, ¿sí? No son los esperados. De alguna forma, estos se van a parecer al valor esperado y para ser mucho más cautelosos uno mirará la prueba de Fisher, que es una prueba no paramétrica y que no necesita cumplir supuestos de número de observaciones por celdas, ¿ya? Entonces lo que me dice aquí el test de Fisher y el test de chi cuadrado, que no debería mirarlo porque no cumple con el supuesto, pero igual lo voy a mirar, es que hay, ¿cierto?, valores menores a 0.05 y por lo tanto el tipo de auto y el número de reparaciones no son variables independientes, sino que tienen algún tipo de asociación. Otro comando que nos puede servir mucho es el xtile o tile, que lo que hace es generar percentiles, ¿sí? Yo acá en esta, y bueno, los percentiles son atingentes a variables de tipo cuantitativa. Precio es una variable de tipo cuantitativa. Y en esta línea de comando lo que yo le digo es que me genere percentiles en una variable nueva que se va a llamar PCT y que va a ser igual a price, n y entre paréntesis 4, para que sean cuartiles. Divida en 4 trozos mi línea donde yo tengo los valores de precio, de menor a mayor. Entonces lo voy a hacer. Me fijo, ¿cierto?, que al final se generó esta variable PCT y lo que voy a hacer es un control de calidad, list, price y PCT, para visualizar solamente que tengo 4 valores de PCT y que estos valores están en consonancia con los valores de price. O sea, valores altos de price están en el cuarto, en 4, y valores más pequeños están en el primero, en el primer cuartil. ¿Ok? Otra cosa interesante es el comando gen, que te permite generar variables. A veces lo hemos usado como una opción cuando ponemos coma generate, podríamos poner coma gen también. Y este comando nos permite crear variables nuevas. Se aconseja que uno no modifique las variables que vienen en una base de datos, sino que si va a hacer algún tipo de transformación, lo haga en una variable nueva, ¿ok? Acá en esta línea de sintaxis lo que yo estoy diciendo es que me genere una variable que se va a llamar id y que va a ser igual a un número continuo de 1 hasta el máximo, ¿sí? Porque ayer María Elena dijo algo importante y es que toda base de datos tiene que tener un identificador. En esta base de datos que estamos trabajando de Stata no viene un identificador, así que lo vamos a crear, ¿sí? Ahí se creó. Yo me fijo que al final se creó un ID y lo miro.
Lo voy a mirar y es un número de 1 hasta 74, un número continuo. Otra cosa que voy a hacer acá es un tab-stat de una variable de tipo cuantitativa, displacement, y le voy a pedir el número mínimo, el percentil 25, que es el segundo cuartil, tercer cuartil, ¿cierto? El Q3, Q4 y máximo. Y aquí lo que voy a hacer es reconocer cuáles serían los puntos que yo necesito para cortar esta línea de valores. Lo que voy a hacer es generar cuartiles, ¿ok? Pero no con el comando cuartil, sino que a mano. A mano. Primero identifico los valores donde va a ir cortado este tramo de valores de displacement y los voy a cortar en 4 categorías. Desde el número mínimo hasta el percentil 25, después del percentil 25 hasta el 50, del 50 al 75 y del 75 al máximo. Y lo voy a hacer con el comando recode, donde yo voy a recodificar displacement, donde desde el número mínimo hasta el 119 va a ser el 1 y va a tener una etiqueta que se va a llamar Q1. Luego, desde el 120 hasta el 196 va a ser igual a 2 y se va a llamar Q2 y lo pongo con una etiqueta, por eso va entre comillas. Desde el 197 al 250 van a ser igual a 3 y su etiqueta va a ser Q3, que va entre comillas. Y después el final. Del 50 al máximo va a ser 4. Y como dijimos recientemente, no podemos modificar una variable o no se recomienda modificar una variable que está en la base de datos y lo que vamos a generar es una nueva variable que se va a llamar QDisp por cuartil y displacement. Lo corremos, ¿cierto? Y acá al final ya tenemos QDisplacement, donde sabemos que Q2 es un 2, Q4 es un 4 y así sucesivamente. Vamos a mostrar en esta parte final algunos gráficos, los gráficos para caracterizar variables de tipo cuantitativa, como por ejemplo un histograma que me permite describir variables cuantitativas continuas. Y acá tengo weight y lo que voy a hacer es correr este comando y me aparece el histograma. Aparece bastante feo con estos números acá y como bien tosco. Yo tengo este stata que no es muy bueno y cada vez que entro aquí al Graph Editor me hace crash. ¿Qué significa crash? Que va a pasar esto. Tim. ¿Ok? Se cerró stata. Y me va a dar un mensaje de que stata se ha cerrado inesperadamente y ha habido un error. Quizás a ustedes no les suceda, a mí sí me pasa con mi Stata 12, con el 14 no me ocurre y puedo entrar al editor de gráficos. Pero eso en su tiempo me vi forzada a modificar los gráficos desde la sintaxis del do file y, em, y eso hizo que aprendiera a programar. Ay, se me abrió el 14. Aprendiera a programar desde el do file algunas características de los gráficos que es lo que les voy a mostrar ahora. ¿Ok? Entonces voy a correr todo hasta el momento en que hice crash, que era hasta acá. Y llegamos al punto exacto en que quedó la escoba. Con eso quiero recordar lo que les dije en la clase, que trabajar con el do file es lo mejor, porque cuando ocurren cosas como estas, tú puedes volver al pasado y recorrerlo rápidamente en un segundo. No tienes que trabajar un día completo para volver al mismo punto. Bueno,
Yo le puedo ir hermoseando entonces este histograma y puedo, por ejemplo, modificar el bin, que es el tamaño con el que tengo yo la barra. Le puse un bin de 1 y me sale solo una barra gorda que no se ve bien como histograma. Le puedo poner un bin de 2 y me salen dos barras gordas también que no sirven de mucho. Y le voy a pedir un bin de 30, perdón, que a lo mejor exageré porque tengo la oportunidad de ver espacios vacíos y visualmente esto se ve como un gráfico de barra y no como un histograma de tipo continuo. Entonces quizás sí le pedimos otra opción que sea 20, que ahí modifique la línea de sintaxis que seguía. Voy a sacarle el FREC y lo corro. Se ve un poco más continuo. Y así puedo ir jugando hasta dejarle quizás, por ejemplo, un 10, perdón, y ahí ya me aparece un histograma más continuo. Lo visualizan, no hay espacios en blanco. Y esa es la opción en que uno puede ir modificando su histograma. También yo le puedo pedir algunas otras cosas, como que en lugar de la densidad me dibuje la frecuencia y que además me muestre la línea normal. Aquí volví a 30 y le puse frecuencia acá y se cambiaron estos números. Ya no es la densidad, sino que es la frecuencia. Y me dibujó una normal que en realidad no se parece en nada a la figura real. ¿Sí? Por lo mismo yo puedo decir, bueno, el peso, ¿cierto? El peso, si yo le pidiera un resumen con detalle para ver algunas cositas, voy a dejar esto acá, este monito acá, y me dice que el promedio, ¿cierto? Es 31, perdón, la mediana es 31,90 y el promedio es 30,19, ¿sí? Eso quiere decir que el promedio es menor que la mediana. Si el promedio es menor que la mediana, entonces hay muchos valores en el extremo izquierdo que están tirando el promedio hacia abajo. Y eso es lo que visualizo acá. Esta masa de puntos que tengo acá, estos valores son los que tiran el promedio hacia abajo, porque son más frecuentes. Por otro lado, te habla de que hay un sesgo positivo. Un sesgo positivo que tiene que ver con estos valores extremos de por acá. También te dice que el grado de kurtosis es de 2 puntos, lo que sea. O sea, no es 3. 3 es el valor normal. Esto es más mesocúrtico, es más chatito. Y cuando uno mira el gráfico, claramente se da cuenta que aquí hay como una uniforme. Hay como este bloque hasta acá y solo tiene este pic en esta parte, pero en general es todo más chato. Es como puros edificios y eso hace que no tenga esta forma de campana. ¿Sí? Así que vamos revisando también algunos gráficos. Otro tipo de gráficos para variables cuantitativas es la Cadensity, la densidad de kernel, y lo que hace es dibujar, ¿cierto? Los valores, la distribución empírica de los valores obtenidos. Es muy parecido al histograma. En un gráfico como la Cadensity o como el histograma, yo puedo ir hermoseando lo que tengo y aquí lo que hago es con la Cadensity agregar un título que se llama gráfico Cadensity y un título para el eje de la Y y el eje de la X y además le cambio el color celeste que naturalmente viene con Stata a un color blanco. Esto en realidad es opción del consumidor. A mí particularmente no me gusta el fondo celeste y por eso busqué para cambiarle a blanco. Hay otro tipo de gráficos como los gráficos de boxplot,
que me sirven para comparar la distribución de una variable cuantitativa entre variables categóricas. Aquí voy a hacer un box plot de dos cajas, una caja para doméstico y otra para foreign, y lo que hago es comparar la distribución de datos en pulgadas, ¿cierto?, de ambas categorías. Se ve que eh, están solapados, doméstico incluye los valores de foreign, pero sin lugar a dudas tiene valores más bajos y más altos, es más variable, tiene más variabilidad. Lo voy a hermosear entonces y le voy a cambiar algunas cosas y me tira un error y me dice X title. Y X title es una opción de el eje para ponerle título al eje de las X en un gráfico de tipo Cadensity o histograma. Pero para el boxplot no podemos usar lo mismo y tenemos que usar el B1. B1 entonces es la opción de X-Title para un gráfico de cajas, un graph box. Así que lo voy a correr y ahí lo van a poder ver ustedes que quedó altura en pulgadas, tipo de auto y altura según tipo de auto. Ahora quizás nos interesa saber si hay diferencias significativas entre ambas, ¿cierto? Ambas alturas de auto. Y lo que vamos a hacer es primero ver qué vamos a usar. Me comentó Mauricio que habían alcanzado a ver pruebas de hipótesis el año pasado y bueno, vamos a revisar algunas pruebas de hipótesis para poder entonces ver si hay diferencias entre el promedio de altura de un auto extranjero con un auto doméstico. Lo que vamos a hacer es usar un t-test, es comparar, ¿cierto?, una variable cuantitativa entre dos categorías de una variable categórica. Pero para poder usar t-test tenemos que recordar que tenemos que cumplir supuestos, porque el t-test es un test de tipo paramétrico. Entonces, vamos a echarle un vistazo, ¿cierto?, a el histograma, así para mirar la distribución de la altura. Y hago mi histograma y la verdad es que con cariño y más datos quizás esto pudiera ser normal. ¿Ok? Si uno se fija aquí me faltaron un poco de datos más en la cola inferior, pero con harto cariño uno ve cierta simetría. Si uno no quiere utilizar el criterio gráfico, el criterio de mirar un gráfico y ver si hay cierta simetría, puede utilizar una prueba de hipótesis como en la prueba de Shapiro-Wilk, que se escribe S-Wilk y luego pongo mi variable cuantitativa. Y me da un valor, que es el valor de la probabilidad, que está aquí, que es el último, de 0.33. La hipótesis nula detrás de este test de Shapiro-Wilk es que la variable sí distribuye normal. Con este valor entonces de 0.33 yo no puedo rechazar la nula. La nula dice que distribuye normal. Entonces yo me quedo, ¿cierto?, con la conclusión de que la altura, que es headroom, distribuye normal porque el valor P es mayor a 0.05. Si hubiese sido menor a 0.05, entonces la variable no distribuye normal, porque tengo la oportunidad de rechazar la nula, que es la normalidad. ¿Ok? Entonces nuestro histograma no estaba tan loco, no estábamos tan locos al decir que esa variable era de tipo simétrica, al menos. Y con el test de Shapiro-Wilk tenemos la prueba de hipótesis que nos respalda el gráfico. Podríamos también mirar si distribuye normal entre las categorías de foreign y para eso yo pongo by sort, luego la variable categórica, 2 puntos y mi test, Shapiro-Wilk de la altura. Y aquí me dice que para doméstico distribuye normal, no puedo rechazar la normalidad porque este valor es mayor a 0.05 y lo mismo me pasa con extranjero. Lo otro que voy a hacer es ver si las varianzas
si las desviaciones estándar de la altura para ambas categorías son similares, porque acuérdese que el test de Shapiro, perdón, que el t-test tiene dos grandes supuestos, que es la normalidad de los datos y aparte la homoceasticidad. Es decir, que ambas varianzas, homo de igual y ceasticidad de variabilidad, ambas varianzas son iguales en las categorías que estoy enfrentando, que son dos. Por eso es un t-test. Entonces eso lo hago con un test que se llama SD-test o test de varianza y pongo ahí mi variable de tipo cuantitativa por o by foreign. Y lo que yo miro acá es lo que está aquí al medio, ¿ok? Lo que está aquí al medio. Y me muestra, tengo 52 datos en foreign, 52 en doméstico, 22 en foreign, estos son sus promedios de altura, estas son sus desviaciones, sus errores estándar y estas son sus desviaciones estándar, 0,91 y 0,48. Son bastante distintas. La hipótesis nula que te muestra aquí te dice que si yo divido esta desviación estándar del doméstico con la desviación estándar del foreign, si ambas desviaciones estándares fueran iguales, ¿ok? Eso me debería dar, y yo las divido, debería dar 1. Pero la hipótesis alternativa es que este ratio es distinto de 1, ya sea porque una es más grande o porque la otra es más grande, ¿ok? Entonces yo me voy a quedar con este que está aquí al medio y me dice este valor de probabilidad es menor a 0,05, por eso yo no puedo concluir, ¿cierto? Y rechazo la nula y digo ambas no son iguales. Es decir, no estoy cumpliendo el supuesto de homoceasticidad para hacer t-test. Acá tengo otra forma de hacer este test que se llama ROB-VAR, de varianza robusta, y lo que hace es lo mismo, pero utilizando otras distribuciones de Weinberg, distribuciones para sacar finalmente un valor P que es consistente con los valores P que obtuvimos acá. Este valor P de 0,02, aquí te está diciendo con esta prueba que yo rechazo que sean iguales las desviaciones estándar, aquí rechazo que sean iguales y aquí también. Finalmente, con estos dos tests, los dos me dicen que ambas desviaciones estándar no son iguales y que por lo tanto yo tengo dos opciones. O no hago t-test y hago una prueba no paramétrica, o hago t-test pero ajusto por esas varianzas desiguales. La sintaxis del t-test es t-test y luego escribo mi variable cuantitativa por las categorías de la variable categórica. Ese es el t-test normal. Cuando yo tengo una situación como esta, donde mis desviaciones estándar no me permiten cumplir el supuesto de homoceasticidad, yo tengo que ajustar. Y la forma de ajustar es poner la palabra unequal, ¿ok? De varianzas desiguales. Entonces a mí me correspondería hacer este test, unequal. Lo corro y se dan cuenta que los valores de P que obtengo son levemente distintos, pero tienen cierto ajuste. En ambos casos, lo que te está diciendo y cómo yo interpreto, bueno, lo que te dice el t-test es que la hipótesis nula, la H0, es que ambos promedios son iguales. Si ambos promedios son iguales y yo los resto, me debería dar 0. Si hay uno más grande que el otro, va a ser distinto de 0. Y eso es lo que te pone aquí. Cuando pone un signo de exclamación igual, eso quiere decir distinto, ¿ok? Que es la hipótesis alternativa, que la diferencia es distinta de 0. Y efectivamente con este valor P, esta PR de probabilidad, lo que te está diciendo es que ambos promedios son distintos. Las alturas son distintas para autos extranjeros y autos domésticos.
Si yo hubiese decidido hacer una prueba de tipo no paramétrica, la prueba a elegir es la prueba de Mann-Whitney, que se escribe rank sum, la variable cuantitativa, by, y la variable categórica. Y lo que te dice acá es consistente con el t-test. La hipótesis nula es que foreign es igual a doméstico, las alturas, y este valor P, que es menor a 0.05, nos indica que podemos rechazar la nula y decir que la altura de ambos autos no es igual. Si decidiéramos comparar una variable cuantitativa entre categorías de variables que tienen más de dos categorías, que pueden tener 3 o 4, como es el caso de PCT, que nosotros construimos 4, lo que tenemos acá es el peso según cuartiles de precio. Y se ve que hay una tendencia al aumento, pero no es una tendencia lineal. Quizás a nosotros lo que luego de ver este gráfico, nos va a motivar es ver si hay ciertas diferencias significativas entre los promedios de peso según los cuartiles de precio, y eso yo lo puedo hacer con un ANOVA. Ahora, ANOVA, al igual que t-test, es como su hermano grande, debe cumplir los mismos supuestos, ¿ok? Si no cumplimos los mismos supuestos, es decir, la variable no distribuye normal y no hay homoceasticidad de las varianzas, tenemos que hacer una prueba no paramétrica que se llama Kruskal-Wallis, que es como la hermana grande de Mann-Whitney, ¿ok? Que sirve para variables categóricas que tienen más de dos categorías. Vamos a hacer ambas pruebas. Vamos a hacer la prueba de ANOVA sin probar los supuestos. Y lo que vamos a obtener acá es un valor P que nos dice que efectivamente hay diferencias entre los promedios de peso para las categorías de precio. Pero ¿dónde están esas diferencias? Y eso es lo que nosotros llamamos una prueba post-hoc o post-estimación de ANOVA. Y tenemos varias pruebas de post-estimación. Tenemos a Bonferroni, a SIDA, a Chefe, y acá las vamos a pedir. Entonces, one way, mi variable cuantitativa, después mi variable categórica, y luego le vamos a pedir 3 tests, que es el de Chefe, Bonferroni y SIDA. Y obtenemos, ¿cierto? Primero la salida con el ANOVA, que es el análisis de la varianza, ¿cierto? Donde nos dice que los promedios difieren entre categorías. No sabemos en cuáles. Aquí lo que te está diciendo es, con el test de Bonferroni, cuáles son las categorías que difieren. Por ejemplo, la 1 con la 2 no difiere. Este es el valor P, el que está aquí abajito. La 1 con la 3 no difiere, pero sí la 1 con la 4, donde tengo un valor P mucho más chico que 0.05. La 2 con la 1 sabemos que no, la 2 con la 3 tampoco, y la 2 con la 4 sí. La 3 con la 1 no. La 3 con la 1 no difiere, ya lo vimos acá. La 3 con la 2 tampoco, pero cuando vemos el último, que es la 3 con la 4, tampoco tenemos diferencia. En definitiva, las diferencias se nos producen de la 1 con la 4 y la 2 con la 4. Ahí está. Y por eso el ANOVA salió significativo. Te dice, alguien tiene diferencias con alguien, pero no te dice quiénes. El test de Chefe es consistente, ¿cierto?, con los resultados de Bonferroni. Cada uno de estos tests tiene formas de ajuste distintas, pero en la mayoría de los casos, cuando hay diferencias significativas, todos detectan en la misma dirección. Si se fijan aquí, es el 1 con el 4 y el 2 con el 4 y nada más. Y para CIVAC es lo mismo, el 1 con el 4 y el 2 con el 4. Lo único que cambia en realidad son un poco los valores P, que algunos son un poco más significativos que otros.
¿sí? Si no, voy a hacer paramétrico y hago no paramétrico, hago Kruskal-Wallis, que se escribe K-Wallis, luego pongo mi variable cuantitativa by el PCT. Lo corro y aquí bueno, me da dos valores P, me da un valor P sin ties y otro con ties. Que los ties son los valores repetidos que cuando yo tengo, ¿se acuerdan que para hacer análisis no paramétrico, generalmente lo que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor los datos? Y muchas veces tenemos datos que son, por ejemplo, tengo dos personas que tienen un valor 8. Entonces esos son empates. Son valores que quedan igual en la misma, donde yo digo 8, 8, 8 hacia abajo en un vector, pero yo sé que esas posiciones en realidad son relativas porque el 8 debería estar en la misma posición. A eso se refiere con ties, cuando yo tengo valores que se repiten, ¿sí? Y uno siempre elige el que tiene ties porque mientras más datos tienes, tú tienes más probabilidad de que se te repita un valor. Este valor P me indica que hay diferencias significativas entre los rangos de esta variable cuantitativa para las categorías de precio. ¿Dónde? No me dice dónde. Y para eso yo hago una prueba de posestimación que Stata se llama Kwallis 2. ¿Ok? Kwallis 2. Este comando no viene instalado naturalmente en Stata. ¿Ok? Y cuando yo lo corra, me va a decir, ah, pucha, yo ya lo instalé. Por eso corrió. Pero me debería decir que no existe. Lo que dice ahí, comando Kwallis is unrecognized. Cuando eso les suceda y no les reconozca un comando, ustedes lo pueden buscar. ¿Y cómo se hace? Con el comando findIt y luego el comando que están buscando. Lo buscan y les va a aparecer esto. Les va a aparecer que hay un paquete disponible, ¿cierto? Y ustedes se meten y acá le dice click here to install. Y cuando yo instalo un comando, se instalan dos cosas. Primero la ayuda, perdón, primero los puntoado, que son estos programas que yo les mencioné, que uno no ve, y un help para ayudarte a manejar ese comando. Yo no voy a cliquear aquí porque ya lo instalé, no tiene sentido, pero ustedes deberían hacerlo. La otra forma de instalar un comando es directamente con el comando ssc install y luego el comando que necesitas instalar. Y esto es más directo. Tú no observas paquetes, no ves nada. Lo corres, lo voy a marcar, pum, y se va a instalar solo. Aquí abajo ustedes pueden ver ciertas cosas que te dice. Y al final dice checking, ¿cierto? La consistencia, y verificando si está bien este paquete, que no estaba instalado, pero ahora todos los archivos necesarios ya se instalaron. Entonces ahora ya puedo correr mi Kwallis 2. Al correr Kwallis 2, lo que hace, ¿cierto?, es entregar el valor P que uno obtiene con un Kwallis normal, que están acá, y luego te hace una múltiple comparación y te dice, mira, el 1 con el 2 no hay diferencias significativas, el 1 con el 3 no hay diferencias significativas, a pesar de tener este valor P de 0.03, ustedes tienen que pensar que aquí él te dice, este es mi valor P, pero no es significativo, le tienen que creer más a este que a lo que ustedes ven, porque aquí cuando tiene rango se le está ajustando. Y aquí sí es significativo. Aquí este 0.04 él no lo considera significativo, pero sí considera significativo este 0.01. Y el 3 con el 4 es un 0.10. Dado que él hace un ajuste y para considerar significancia estadística para la múltiple comparación utiliza un valor distinto de corte. Ya no es el 0.05, sino que es este, el valor que él utiliza para determinar significancia estadística. Hay que tener cautela al leer este comando entonces porque
tú, para una prueba tradicional que cumple los supuestos estadísticos, utilizas un valor crítico de 0.05. Pero Stata es más inteligente y cuando instala este paquete te dice yo he tenido que ajustar y mi valor para determinar significancia va a ser otro. Finalmente, les voy a enseñar un comando para, ¿cierto?, transformar la base de datos. Lo que vamos a hacer con el comando egen es generar una variable, pero una variable distinta que se va a llamar promedio de precios, y lo que va a hacer es generar un promedio de precios para cada observación según el percentil de precio. Yo me voy a ir a mirar y lo que hizo fue generar un promedio de precio según la categoría de precio. Acuérdense que nosotros generamos PCT, que es los cuartiles de precio, y en la medida de que yo tengo un cuartil más grande, debería tener un promedio de precio más grande. Y eso es lo que le dijimos acá. Si yo estoy acá en la categoría 1, entonces dame el promedio de precios de los autos que viven en mi categoría. Por eso, para autos que viven en la misma categoría, como estos dos, el 11 y el 12, yo tendré el mismo valor de promedio de precio. Ya hice todas las modificaciones en mi base de datos, entonces lo que voy a hacer es guardar esta base de datos y para eso le pongo save, el nombre que yo le quiero dar a esta base de datos, coma replace. Siempre la opción coma replace debe estar habilitada porque muchas veces usted va a estar trabajando en una base de datos donde va a ir generando nuevas variables, donde va a ir generando modificaciones y quiere guardarla, y si usted con el mismo nombre, y si usted no le pone coma replace, él no va a guardar esta base de datos porque va a pensar que tiene que sobreescribir un archivo. Si le da la opción replace, él lo va a sobreescribir sin problema. Así que yo lo voy a hacer. Voy a marcar, lo corro y inmediatamente en mi, ¿cierto? En mi directorio de trabajo se generó la base de datos auto.dta. Ustedes tienen que pensar que nosotros nunca tuvimos esta base de datos está disponible en la memoria de Stata, pero lo que hemos hecho al poner save es guardarla y materializarla efectivamente como una base de datos. Vamos a generar otra base de datos más pequeña que podemos utilizar con otros fines. Lo que vamos a hacer es colapsar la información de promedio de precio según categoría de tipo de auto y según quintil de displacement, perdón, cuartil de displacement. O sea, según dos variables categóricas, lo que yo voy a hacer es generar un promedio de datos. Lo voy a hacer acá. Lo marco, lo corro y se fijan que inmediatamente se generó otra base de datos, una base de datos colapsada por el tipo de auto y mis cuartiles de displacement. Y lo que yo tengo aquí es el promedio para autos que pertenecen al primer cuartil de displacement y que son de la categoría foreign. Aquí el promedio, ¿cierto?, de precio para el segundo cuartil de la categoría de doméstico. Doméstico en el caso anterior también. Todos domésticos. Después tengo primer y segundo cuartil para categoría foreign. No tengo tercer y cuarto porque no existían autos con esas características. Esto es poderoso porque yo pasé de una base de datos a otra. Yo generé una base de datos nueva, yo perdí todos mis datos anteriores. Entonces lo que voy a hacer ahora es guardarla con otro nombre que se llame colapsada, porque es el colapso de de los otros datos. Le pongo mi opción coma replace y ya aparece colapsada aquí. Tengo mis dos bases de datos. Y si yo abro auto, vuelvo al pasado, se fijan, y tengo todos mis datos de auto, inclusive tengo los datos de PCT que yo generé, el ID, el QDisplacement, el promedio de precio, y si
voy a mi colapsada, tengo mis datos colapsados. Esto va a ser importante porque eventualmente cuando tengamos las defunciones nos va a interesar colapsar el dato de una fila, ¿cierto? Que muestra una defunción en, por ejemplo, el número total de defunciones por comuna o por región. Vamos a pasarnos de una base de datos que es de carácter individual, donde cada fila es un individuo muerto, a una base de datos de tipo más ecológica, donde vamos a tener las comunas como grupos poblacionales y otra columna donde vamos a tener el número de defunciones por estos clústeres, que pueden ser comunas o regiones. ¿Ok? Finalmente, como les dije ayer, para cerrar el log, uno le pone log close y se cierra la sabana de datos y con exit uno puede cerrar todo. Pum, lo corre y ya se cerró la memoria y podemos cerrar aquí, yo cierro acá, acá y ya se acabó todo. Así que este ha sido el video para terminar nuestro trabajo de ayer. Yo voy a utilizar muchos de los comandos que quedaron pendientes en el análisis de la base de datos de corte transversal que va a servir para la primera tarea. Así que un abrazo y nos vemos en la próxima sesión.